Armando, gracias por la oportunidad. ¿Dónde estás ahora mismo? En la Ciudad de México. ¿Dónde sigues viviendo? Aquí vivo, en la Ciudad de México. Perfecto, perfecto. Hablemos de esta película que se está conociendo acá con dos nombres, ¿no? I Carry You With Me y Te Llevo Conmigo. Y en este caso tiene sentido porque es una coproducción, ¿no? Entre Estados Unidos y México, hecha por una directora estadounidense anglosajona, pero básicamente con diálogos en español. Eh, Háblame un poco de eso, de ese proceso de esto mismo, de que sea una película que tenga estos dos orígenes, por favor. Me hace recordar que cuando se pensó el título de la película, se pensó siempre que funcionara en los dos idiomas. Entonces yo no sabría decir cuál es el título original, porque se pensó siempre, Heidi estaba haciendo mezclas y trabajando en que en los dos idiomas funcionara. Porque al final la naturaleza de esta película es esa. Los personajes reales, Iván y Gerardo, son amigos de Heidi y ella quería... es que parece que la película en sí, la creación de la película es un símil de los valores que retrata la historia, ¿no? Esta manera de hacer las cosas juntos, más que entender nuestras diferencias, porque Heidi, Iván y Gerardo son muy amigos, y yo creo que pocas veces se han puesto a pensar que unos son de una nacionalidad y otros de otra. Ujú. Encuentran la manera de comunicarse y de hacer su relación, y lo mismo pasa con la película. Heidi vino a México y encontró puro talento mexicano. Solo, a ver si no me equivoco, pero la editora, la productora, Heidi y el que hizo la música, creo que son los únicos estadounidenses en el crew. Todo el demás equipo es mexicano. Entonces, habla de un verdadero espíritu de colaborar y de un verdadero espíritu de decir, podemos hacer más cosas juntos que separados. Claro, claro. Por ese lado también es interesante, ¿no? Tender sutilmente esos lazos, entre las dos naciones. Mencionas que la música incidental está hecha por un estadounidense, pero la música, digamos, lo que es la banda sonora, también tiene mucho sabor mexicano, ¿no? Eh, Creo que hay la Sonora Santanera, Pedro Infante, bueno, algo Infante. latinoamericano también muy conocido como Amanda Miguel, en esta interpretación que se da en el Club Drag. Entonces, También ella está logró, Natalia Lafourcade en los créditos. Natalia Lafourcade, entonces logró, ¿no? Heidi, la directora, empaparse un poco de este universo Es que mira, latinoamericano. esta película no se podía contar desde la lejanía. Heidi habla perfecto español y Heidi ha venido a México muchas veces y conoce muy bien la Ujú. cultura y conoce bien su historia. No es una directora anglosajona que dice, ay, voy a hacer desde mi perspectiva una película sobre algo que no conozco. Sí. Ella vino a ensuciarse las manos, vino a empaparse de la historia muchas veces durante muchos años antes de filmarla. Me sorprende su buen español y sobre todo su cariño por la cultura mexicana. En su casa tiene todos los mezcales, sabe mucho más de mezcal que yo, tiene un montón de arte mexicano, es una gran apasionada de la cultura y yo creo que desde ese respeto es que logras una película como esta. También me sorprende a mí el buen nivel, digamos, de los diálogos, porque dices que ella sabe hablar muy bien el español, pero me imagino que el guión lo hizo ella, entonces no sé si tú sabes cómo se dio ese proceso de adaptación, hubo un proceso de adaptación, algún tipo de traducción. ¿Ustedes como actores colaboraron también en algún momento para modificar algo de los diálogos o no? El guión, en general, la construcción, la estructura del guión y todo el amor que tiene el guión lo pusieron Heidi Ewing, la directora, y Alan Page Arriaga, que es su coescritor, que es mexicano. Entonces, Okay. había toda esta sinergia entre la manera de escribir de Heidi y la de Alan y lo que saben uno y otro de la cultura. Pero luego también, como bien dices, Heidi nos dijo a todos, no solo a los actores, nos decía, ustedes conocen mejor México que yo, ayúdenme. Me decía, tú sabes mejor que yo lo que diría el personaje, porque eres el personaje y porque eres mexicano. Entonces nos daba mucha apertura. En los temas de las voces en off, y es algo que me hace sentir muy, muy, muy orgulloso, las escribían Alan y Heidi y llegaban a mí y yo le decía, no, necesitamos reestructurarlo, algo más cotidiano para las voces en off. Y me dejaba.
Yo en las voces en off colaboré mucho, le escribía muchísimo, incluso con el título. Heidi propiciaba un ambiente de colaboración, colaboración artística, más que ella ser la directora y nosotros seguir sus órdenes. Ella pedía ayuda. Es una directora muy generosa, muy humilde, y yo creo que eso la hace grande, grande, grande. Como tú dices, ella estuvo involucrada en el proyecto años antes de filmarlo, creo que desde el 2012, por lo que leí en las notas de producción, y la película se filmó en el 2019. Pero ¿en qué momento te involucraste tú? Tú y Cristian también. Cristian, que es Cristian Vázquez, que es protagonista también al lado tuyo, ¿no? ¿En qué momento Sí, se involucraron ustedes? que además es un gran actor y gran compañero. Nos involucramos un par de... Bueno, yo me involucré tantos meses antes, un par de 3, 4 meses antes de empezar el rodaje, y Cristian yo creo que habrán sido 2 meses antes. Ya cuando la película estaba lista para filmarse, ella vino a hacer el casting a México y fue acá que nos encontró, y nosotros pues ya solo nos sumamos a la parte de filmar nuestra ficción, pero llegar a un proyecto que ya conoce también a sus personajes, que ya tiene tan armada la estructura de lo que vamos a hacer, es rico, ¿no? Porque como dices, trabajaron muchos, muchos años en escribir el guión, en decidir la estructura de cómo se iba a contar esta historia, que llegar como ya a terreno planito, a lo más fácil, siempre se agradece. Claro, claro. Y esta película cuenta una historia de amor entre dos hombres mexicanos, tanto en la ciudad de Puebla como en Nueva York, ¿no? Y está basada en una historia real. ¿Cuáles fueron para ti los retos más grandes de participar en el rodaje? Desde el Pues, guión hasta el momento de ya concluir la filmación entera. la verdad es que los retos yo creo que más grandes fueron las escenas del desierto, cruzar el desierto. Mm. Es una experiencia pues de terror, estar en la soledad del desierto y buscando caminar hacia tus sueños, caminar en una dirección y no saber si estás caminando en la dirección correcta, y estar solo en la oscuridad de la noche y con la incertidumbre de qué pasa, ¿no? Esta sensación de dar un paso y no saber dónde va a caer tu pie. Era de terror. Sobre todo porque la actriz y yo lo vivíamos desde la verdad, desde estar realmente ahí. Y ¿Dónde, pensar, perdón? ¿Dónde se filmó esa escena? se filmó en una reserva natural que está entre Veracruz y Puebla, no me acuerdo el nombre, pero Ok, ok. es un desierto. Y la manera documental de Heidi de filmar nos hacía que estuviéramos lejos y solos, la actriz y yo, y la cámara con un lente muy grande estaba por allá. Ah, Entonces, wow. estar solos, teníamos una luz gigante, una grúa gigante que iluminaba muchos kilómetros a la redonda para tener esa libertad de filmar. Entonces nos dejaban solos y pasamos 2 noches o 3 trabajando esas caminatas en el desierto, y sí, debo reconocer que pensar que eso está sucediendo constantemente, que personas lo están haciendo en la vida real, da miedo. Claro, ese asunto de la inmigración indocumentada entre México y Estados Unidos está muy presente en la película y todo lo que significa, ¿no? Pero después de eso, tu personaje también empieza a sufrir las consecuencias, digamos, de no poder regresar, no poder ver a su hijo, no poder ver a su familia. Como actor, ¿cómo se manifiesta eso? ¿Cómo logras ofrecer esas sensaciones? Donde yo crecí, mucha gente se ha ido a los Estados Unidos. En México es una constante porque estamos al lado, y es un poco más común en México, supongo. Entonces, donde yo crecí, en la comunidad donde crecí, mucha gente ha estado en Estados Unidos trabajando o está en Estados Unidos. Las familias de toda la comunidad están partidas por este efecto de la migración. Entonces, es algo cotidiano que yo ya había vivido, que yo conozco, pero había que traerlo a mí, como si yo hubiera sido esa persona que se va. Y pues nada, solo abrir los oídos, preguntar, escuchar historias de la gente cercana a mí que se ha ido, y en dónde está esa nostalgia, en dónde de tu cuerpo, en dónde de tu memoria está esa nostalgia. Entonces pensar en la imposibilidad de regresar me sirvió muchísimo. Pensar en que estás en un lugar
que te da muchas oportunidades, que tienes muchas facilidades, pero que tienes la imposibilidad de regresar, ahí es donde está para mí la fuerza de la nostalgia en este personaje. Ajá. Tu personaje se llama Iván, el personaje de Cristian se llama Gerardo. Como digo, son seres humanos reales. ¿Dónde se encuentran ellos ahora mismo? Ellos viven en Nueva York ahora. Ah, están en Nueva York. ¿Ustedes se reunieron con ellos para preparar para construir a los personajes o no? ¿O recién los conocieron después? Porque los he visto en fotos con ellos. No los conocimos, hicimos toda la parte de México de la película y la última parte era Nueva York y para ir a Nueva York ya es que los conocimos. Pero la creación de los personajes, la construcción la hicimos nosotros a través del guión y con Heidi. No la, no la basamos en ellos. No es un intento de recrearlos exactamente como son, Sí. como de buscar la esencia de esa historia y contarla a través de todos los mecanismos del cine, usarlos para contar, es la historia de ellos, pero es desde el punto de vista de la memoria, sobre todo de ellos, y nosotros haciéndole honor a esa memoria. También esta película creo que se trata de eso, de cómo funciona la memoria, de cómo recordamos cosas, de qué cosas recordamos. Y creo que el ejercicio cinematográfico es eso, pareciera que son constantes flashbacks de los personajes reales. A mí me encanta, me parece que es una sensación muy sutil la de la memoria. Y como ejercicio cinematográfico también está lo de ser una película híbrida, ¿no? Que tiene toda esta parte narrativa con actores y una parte del segmento allá en Nueva York con ellos mismos, con los Iván y Gerardo verdaderos. ¿Fue un poco extraño para ustedes como actores? Como que les provocó decir, hey, pero yo también quiero interpretar a Iván, en tu caso, cuando sea mayor. ¿Fue raro eso? No, yo no quería interpretarlo cuando sea mayor, no, a nosotros se nos vendió la película así. Y también lo que pasa es que Heidi nos dijo, este tono, esta manera de hacer los flashbacks, no lo domino, lo vamos a descubrir en la sala de edición. Ah, perdón, porque ella también es la primera vez que ha sido una película narrativa, ¿no? Todas las anteriores, y ha hecho varias, habían sido largometrajes estrictamente, documentales, Dale, sí, estrictamente. estuvo nominada al Oscar por uno de sus documentales, es una documentalista experimentada. Entonces ella nos dijo, esto es una experiencia que vamos a descubrir todos juntos. Heidi, y lo dice Cristian, mi compañero actor, dice, cada día era, vamos a jugar. En la mañana decía, vamos a jugar, lo que nos pidas. Hacíamos la misma escena con las mismas líneas en diferentes lugares. Y luego ella las mezclaba. Entonces nunca sabías qué estaba pasando, en qué momento, tal. Era una decisión de soltarse, de dejarse ir a lo que Heidi necesitara. Y cuando yo veo la película y veo la mezcla entre documental y ficción, solo le aplaudo a Heidi, porque yo que la conozco veo que es su realidad, su ser artístico está ahí expuesto de la manera más honesta, porque lo que sabe hacer, que es el documental, lo mezcló con su nueva aventura, que es la ficción, y creo que lo hace sobre todo para honrar la historia de ellos dos. Yo sé que tanto Christian como tú son actores y espero que esta no sea una pregunta un poco tonta, pero ¿cómo fue esto, interpretar quizás las escenas más íntimas? Porque esta no es una película explícita en ese sentido, ¿no? Pero sí hay ternura y cariño. No sé, es un poco raro preguntarlo porque tampoco quiero ser metiche y meterme en la vida de cada uno y saber qué identidad tiene cada uno, ¿no? Pero digamos que siempre da un poco de curiosidad, ¿no? Cómo se tenga la perspectiva que se tenga como espectador, cómo se hacen este tipo de escenas, en el caso quizás de que alguno de los actores tenga otro tipo de identidad, y uno dice, bueno, los actores están preparados para hacer el rol que se les exija, ¿no? Pero puede ser complicado, ¿o no? Pues en este caso no lo fue. En general las escenas de intimidad al espectador le generan muchísima, entre hombres y mujeres y entre hombres y hombres, en general al espectador le generan dudas y curiosidad, porque estamos no acostumbrados a ver lo que pasa en la intimidad. Para mí el tipo de Claro. cine que me gusta es cuando las historias están siendo íntimas, humanas, así profundas. Ese es el cine que me gusta y en eso cabe muchísimo la intimidad sexual también. Al espectador le causa mucha curiosidad porque no estamos acostumbrados a verlo, pero forma parte de nuestras relaciones en general, ¿no? Todos tenemos intimidad las veces que cada uno quiera, pero siempre está presente.
Y los actores estamos entrenados justamente para habitar el mundo del personaje. Entonces, cuando este personaje inevitablemente exige que haya intimidad con otro hombre, no lo piensas. Es, por lo menos yo, y creo que Christian tampoco, porque Christian es un actor muy, muy generoso y muy, está para ti siempre, está para el otro. Entonces no lo pensamos y era como, yo trato de ser siempre muy respetuoso en este tipo de escenas y le pregunto siempre a la actriz, ¿cómo te sientes cómoda? ¿Cómo sería para ti la mejor manera de hacerlo? ¿No? Porque siempre es incómodo y puede ser incómodo en particular para las mujeres. Entonces yo quería hacer lo mismo con Cristian, quería preguntarle cómo hacemos, que sí, que no, y él no me dejó preguntarle nada. Me dijo, vamos a hacerlo, relájate, hagámoslo y dejemos que esto suceda sin poner prejuicios o juicios mentales en la escena. Y me parece que en función del respeto, de cuidarnos y de estar siempre para el otro, se logran estas escenas que, debo de decir, que me parecen muy, muy elegantes y muy Claro, bonitas. Están basadas, como tú dices, en la ternura que tienen un personaje por el otro, en la sensualidad y en el erotismo que sí sienten uno por el otro, pero también en el amor y también en la admiración que se tienen y en el descubrimiento que están viviendo ellos de un cuerpo con el otro. Que va mucho más allá de solo si son dos hombres. Creo que tiene que ver con lo que esencialmente sería un encuentro íntimo, que es el descubrimiento y el darte a otra persona, el darte para otra persona, ¿no? y como te digo, los actores están, supuestamente un buen actor tiene que estar dispuesto a interpretar cualquier papel, obviamente siempre y cuando le guste la historia o el guión, ¿no? Pero es común que los actores, que los que son parte del gremio, estén dispuestos a participar en esta clase de papeles y si no lo hacen discretamente, dicen, no, no me gustó la historia o algo así. ¿Cómo has visto tú? O eso va variando, bueno, tú vives en México, ¿no? Y en México o en Latinoamérica en general hay más prejuicios y todo. Entonces, ¿cómo has sentido tú el ambiente, la disposición de la gente y de los actores en participar en proyectos arriesgados? Depende de cada uno, me imagino. Cristian, tú has hecho películas, digamos, más, no sé, en general más, digamos, serias o un poco más sociales que Cristian. Entonces alguien podría decir, bueno, él está quizás un poco más dispuesto a arriesgar. Cristian estuvo en algunas cosas un poco más de comedia. No sé. En el caso particular de Cristian, yo te digo que me sorprende y lo sigo, aprendo mucho de Cristian, muchísimo. Me sorprende que viene con esta carrera que tiene tan brillante en las cosas comerciales, viene con todos los pantalones a arriesgarse en esta película. Podríamos pensar, ay, es un actor comercial que tiene límites. No, vino con toda la humildad y todos los pantalones a arriesgarse y a esforzarse y a trabajar. Ese es el caso de Cristian. Y en general, este personaje pues implicaba gente de mi edad. Y yo creo que los actores de mi edad en México, más allá de su identidad sexual, de su orientación sexual, de su identidad de género, más allá de todo eso, creo que están abiertos en este momento. Creo que sí es una cosa generacional. Para nosotros es como, se están contando estas historias, se tienen que contar. Evidentemente habrá por ahí alguien que dice, no, yo no quiero hacer un personaje homosexual, pero creo que sí son los menos y que más tiene que ver con el cuidado de sus carreras que con una homofobia generalizada. Para nuestra generación en México las cosas están avanzando. A ver, hablo desde el privilegio y hablo desde la Ciudad de México y desde el trabajo que tengo. Por supuesto Sí. que hay sectores en la ciudad y sectores en el país que son mucho más afectados por la discriminación y las represiones en todos los sentidos. Pero desde donde yo estoy parado veo una apertura más grande. Todavía hay trabajo que hacer y parte de ese trabajo es contar esta película y traérsela a la gente. Pero creo que a nivel actoral yo veo mucha apertura y mucho profesionalismo. Tengo una última, breve, pero es la más importante. ¿Sabes cocinar bien? Porque tu personaje, una de sus metas es convertirse en un chef profesional. Aprende a hacer estos famosos chiles en nogada, ¿no? Que son sumamente populares en Puebla. ¿Sabías cocinar antes de esto? ¿Aprendiste a cocinar después o todo fue también producto de la magia del cine en No, la pantalla? sí sé cocinar. Hubo unas escenas donde pico que sí usaron a un doble de manos, pero sí sé cocinar. Evidentemente no sé cocinar como un chef y no sé muchas cosas, pero tomé clases para la película, también clases de cuchillo, también fui a trabajar a un restaurante y yo, por ejemplo, nunca había probado los chiles en nogada, nunca, los probé en la película Ah, no, ok. por primera vez y ahora hasta los sé cocinar y son muy exitosos mis chiles en nogada.
Perfecto, bueno, muchas gracias, Armando. Entonces, I Carry You With Me, Te Llevo Conmigo, se estrena por aquí en salas el 25 de junio, en México Junio. el 8 de julio, y me imagino que también va a despertar por ahí interesantes comentarios y discusiones, ¿no? Con la comunidad LGBTQ y sobre los prejuicios y la inmigración. Eso es lo que esperas también, supongo. Espero que despierte opiniones y que tengamos chance de dialogarlas también, allá y acá. Perfecto, que estés muy bien, gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias, Sergio.